Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reforma tributaria a un pelo. El ministro de Hacienda dijo que un grupo de expertos está terminando el análisis de los cambios que se requieren. El proyecto sería diseñado en febrero para llevarlo al Congreso de la República. Analizaremos este y otros temas económicos con Julián Cárdenas, de Investigaciones Económicas de Protección. El impulso que esperaban los emprendedores. La nueva ley de emprendimiento permitirá reformas legales, crediticias y operativas para mejorar el ambiente de creación de negocios en nuestro país. El presidente de Impulsa, Ignacio Gaitán, nos explicará las bases de esta nueva ley. Arquitectura que se destaca. Una compañía colombiana de diseño arquitectónico acaba de ser exaltada como una de las mejores del mundo. ¿Qué la hizo merecedora de este reconocimiento? Los detalles con Juan Fernández en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma tributaria, un proyecto que, según lo dijo el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al diario La República esta mañana, podría estar diseñado ya en febrero del próximo año para ser llevado al Congreso de la República. Carrasquilla dejó entrever algunos temas que contendría. Es un hecho. En febrero llegará la reforma tributaria al Congreso de la República. Así se lo dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al director del diario La República, Fernando Quijano. Creo que tiene que ser un hecho y yo creo que el presidente nunca ha dicho que no se necesita. Lo que el presidente ha dicho es, en este país donde tenemos tanto sufrimiento en virtud de la pandemia, creo que ya tenemos esa luz al final del túnel. No estamos del otro lado, ni muchísimo menos, pero ya tenemos que empezar a esa discusión. En esta misma entrevista, Carrasquilla dejó entrever que uno de los pilares que tendrá esta reforma es el cobro del IVA, la canasta familiar, para los colombianos con mejores ingresos. Nosotros hicimos unas cuentas basadas en la encuesta de ingresos y gastos acerca de cuánta plata por mes se ahorra por el no pago del IVA una persona como yo, que recibe un salario respecto de la estructura de salarios de Colombia astronómicamente alto. Eso soy yo. Entonces yo hacía mi cuenta personal, cuánto me ahorro yo al mes o mi hogar al mes en términos de IVA. ¿Qué me embolsillo yo y no pago los impuestos necesarios para que sea avance? 270.000 pesos. Los colombianos tributamos muy poco, es una frase que se escucha muy seguido. Pues bien, el ministro fue enfático en que el peso tributario del país tiene que estar redistribuido en todos los colombianos. El impuesto de renta es 6 puntos del PIB, de los cuales 5 lo pagan las empresas formales, porque las informales por esa razón no son informales, entre otras muchas, y 1% las personas naturales. Y en los países avanzados es al revés. El 80% lo pagan las personas naturales y el 20% las empresas. El ministro de Hacienda también aseguró que es necesario que el próximo año también quede aprobada una reforma laboral y pensional para mejorar las finanzas y el empleo de los colombianos. Serían 3 reformas las que se tramitarían entonces el próximo año, no solo la tributaria, también la pensional y la laboral. Adicionalmente dijo en esta misma entrevista el ministro Carrasquilla que está de acuerdo que lo más razonable respecto al incremento del salario mínimo sería un ajuste del 2%, que es lo que están proponiendo los empresarios. Pero para analizar este y otros temas, le doy la bienvenida al doctor Julián Cárdenas del Grupo de Investigaciones Económicas de Protección S.A. Doctor Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches a ti, a todo el equipo de Caracol y a todas las personas que nos están viendo. Doctor Cárdenas, definitivamente ya prácticamente es un hecho que habrá reforma tributaria o fiscal el próximo año. ¿Qué debería contener este proyecto para sanear las finanzas, para conseguir la plata que necesita Colombia para empezar a pagar las deudas que ha dejado el coronavirus? Víctor, primero tenemos que entender que Colombia acaba de sufrir la peor crisis en su historia. La caída del Producto Interno Bruto fue gigantesco, el que vimos en el primer semestre. Todavía no logramos recuperarnos y eso nos va a costar probablemente hasta el 2022 lograr al nivel previo de la crisis. Entonces aquí debemos reunir esfuerzos de todas partes. Afortunadamente el gobierno ha logrado una muy buena financiación de recursos externos, pero
van a faltar recursos y por eso es tan necesaria la reforma tributaria. Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con el IVA, como lo decía el ministro. Esto puede dar casi un punto del PIB necesario de la reforma, el tamaño de la reforma que se busca posiblemente que sea algo cercano a los 2 puntos del PIB. Para que tengan una idea, la reforma tributaria más ambiciosa que ha adelantado Colombia la hizo el exministro Echeverry y logró recaudar cerca de medio punto del PIB. Entonces, esta es una reforma muy ambiciosa y por eso se va a requerir, digamos que recursos de distintas fuentes, tanto de las empresas como de las personas naturales, como principalmente de las exenciones del IVA. Cuando usted habla de un punto del PIB, ¿habla de aproximadamente 10 billones de pesos? No, una cifra del PIB anualizado, que ya estamos casi por encima de los 900 billones de pesos. Ok, entonces un punto sí serían aproximadamente 10 billones de pesos. Doctor Cárdenas, sin duda esa será digamos, uno de los temas más controvertidos. Van a mover el IVA y ya el gobierno a través del ministro de Hacienda ha dado varias puntadas en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Tenemos entendido que hoy muchas cosas de las que compramos no tienen IVA y a eso se le llaman exenciones del IVA, ¿no? Por ejemplo, la leche, el arroz, la papa, la canasta familiar. Hay muchos de esos productos, la carne, que no tienen IVA. La idea es que todos esos productos tengan también este impuesto y que la tarifa universal baje, la tarifa general. La idea es que se generalice más el pago del IVA, también para esos productos básicos, y eso lo que va a hacer es que los salarios más altos de la economía tengan que pagar, porque cuando están exentos no pagan ni los salarios más bajos ni los salarios más altos. Entonces, cuando se generaliza, digamos, todos van a pagar y de pronto el gobierno puede hacer algún tipo de devolución a los salarios más bajos, a las personas más desprotegidas, y de esa manera puede lograr un mayor recaudo sin afectar a las personas más vulnerables. Entiendo. Otro punto, y el ministro decía hoy que puede ser la reforma para universalizar, no sé si así se diga técnicamente, pero muchos temas relacionados con los impuestos. Y otro sería la renta, que todos los colombianos declaren renta sin que eso signifique que paguen renta. ¿Eso cómo sería? El gobierno está muy interesado en conocer las cifras, porque solo conociendo las cifras realmente pueden, digamos que adelantar políticas públicas. Un problema en este momento en Colombia es que realmente el número de personas que declara renta y que presenta su documentación es muy poca. Si lo generalizamos para todas las personas, así no paguen, no tengan que pagar renta, por lo menos se tiene un registro más preciso de qué se puede hacer. Y probablemente las personas con salarios más bajos, si hacen algún tipo de contribución, así sea menor, pues suma para el recaudo general, lo cual sería muy bueno para el país. Doctor Cárdenas, decía hoy el ministro, y le parece a uno que es un tema ya muy ambicioso después de una crisis tan tremenda como la que usted acaba de resaltar, que son necesarias, que no dan espera ni la tributaria, ni la pensional, ni la laboral, todas estas reformas estructurales. ¿Cree usted que el gobierno tiene oxígeno, tiene capital político para tramitar 3 reformas en un solo año de ese calibre? Ya se vienen las elecciones y si no lo lograría, ¿cuál sería de esas 3 la reforma más urgente y necesaria? Víctor, esta crisis no se dio por un mal manejo de las finanzas públicas, no se dio por una situación de deterioro de las condiciones de los bancos o de algún sector específico. Esta crisis se dio por culpa del coronavirus, por las restricciones. Entonces, Colombia, previo al coronavirus, tenía unas condiciones muy, muy fuertes y pensamos que tiene toda la capacidad para adelantar estas reformas. Ahora, por supuesto, es impopular adelantar una reforma en medio de una crisis, pero afortunadamente, así como tuvimos una caída histórica, estamos teniendo una recuperación histórica.
es muy probable que la discusión que estamos teniendo en este momento de nuevos casos de coronavirus y todavía mucha incertidumbre alrededor de las vacunas, puede que sea otra en cuestión de pocos meses, donde veamos optimismo, que el proceso de vacunación va avanzando y eso ojalá venga con una mayor recuperación de la economía. Entonces, las calificadoras de riesgo están esperando precisamente eso, que se adelanten las reformas, la tributaria principalmente, pero también la pensional, la laboral. Varias compañías en el país han perdido muchísimos recursos y eso ha hecho que la tasa de desempleo hoy esté rondando cerca del 14%. Entonces, es indispensable darle las herramientas a esas empresas para que puedan generar más empleo y que eventualmente la reforma, una reforma creíble, lógica, no tenga, digamos que una discusión en un año que sabemos que es preelectoral y podría tener tropiezos. Creo que las necesidades del país a futuro son mayores y urgentes y no dan vuelta atrás. Doctor Cárdenas, muchas personas que a veces no están en el día a día de la información económica se preguntan, pero bueno, ¿no nos decían que ya la economía antes del coronavirus venía creciendo y sin necesidad de la tributaria y sin necesidad de la laboral y sin necesidad de la pensional? ¿Por qué ahora sí son necesarias? Y la pregunta para ustedes, ¿qué pasa en la economía si no se hacen estas reformas? Bueno, las últimas reformas habían sido buenas pero incompletas. No se había hecho, digamos, que una reforma estructural que no requiera, digamos, que nuevos ajustes en el tiempo. Entonces, sí estaba pendiente una reforma adicional. Entonces, con esta nueva seguramente pues vamos a hacer ajustes adicionales. Estábamos bien, pero las condiciones todavía en muchos sectores pues eran desfavorables. Hay una carga muy grande para las compañías y si hay carga para las compañías, pues no pueden generar empleo y si no hay empleo no hay consumo y si no hay consumo la economía no crece. Entonces, digamos que esto es fundamental para el país y si no se hacen esas reformas, las calificadoras de riesgo pueden deteriorar la calificación del país y hacer que el costo del endeudamiento del país, que este año nos ha ayudado muchísimo por las condiciones de los mercados y por el buen trabajo que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, pues podría poner en una situación mucho más complicada al país hacia adelante. Doctor Cárdenas, muchas gracias por su tiempo. Que tenga una feliz noche. Encantado. Y diciembre es la época del año en que más juguetes se venden en nuestro país, por ser una época en que queremos darles ese tipo de regalos a nuestros hijos, sobrinos, a nuestros familiares. Esteban Franqui, gerente de Tiendeo Colombia, un portal que sirve para buscar artículos y comparar precios, nos cuenta los juguetes más buscados. Alrededor de la Navidad hemos identificado un crecimiento del 82% en el interés de juguetes para el periodo de los primeros 15 días de diciembre versus el promedio de búsquedas entre octubre y noviembre. En este análisis es importante resaltar figuras de dinosaurios que aumentaron 10 veces en búsquedas en este periodo. También vemos un crecimiento importante en carros eléctricos con un 950% y los carros a control remoto con un crecimiento del 700%. En esta época de confinamiento se vuelve natural buscar desarrollar habilidades como la música. Encontramos un crecimiento en instrumentos musicales del 400%. Las casas de muñecas son otro regalo ideal que vemos que también crece en un 333% y pues para jugar en ellas las muñecas vemos que crecen 264% en este mismo.
Regresamos a Signo Pesos. Hace pocos días el Congreso de la República aprobó una ley muy importante que facilita las condiciones para la creación de nuevos negocios, de emprendimientos. Es precisamente la nueva ley de emprendimiento. Para hablar de esta noticia, saludo al presidente de Impulsa Colombia, el doctor Ignacio Gaitán, quien muy amablemente nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. Doctor Gaitán, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Víctor, qué alegría. Hace rato no tenía la oportunidad de contarme contigo. Bien, muy contento por estar cerrando un año de emprendimiento, como alguna vez lo hablé contigo, para emprendedores. Claro. Yo me sumaría, Víctor, que no solo fue la ley, sino también el COMPES de emprendimiento hace 3 semanas. Entonces fue una batería normativa muy importante. Doctor Gaitán, pero entonces, sí, hace rato no hablábamos y estos temas, la verdad, son apasionantes porque son las ideas, ¿no?, de las personas que finalmente se convierten en realidad y ayudan a los colombianos a salir adelante, inclusive en momentos de tantas crisis, tan complicados por la crisis del coronavirus. Doctor Gaitán, ¿qué tiene esta ley de emprendimiento? ¿Cómo los beneficia? Yo creo, Víctor, que en el marco de ese espejo que es el COMPES y la ley, que fue 3 semanas donde logramos sacar esos 2 marcos jurídicos, 5 temas importantes. El primero, hicimos un recorrido por todo el país, miramos literatura, hablamos con emprendedores, hablamos con todos los aliados, hablamos con las regiones, con las cámaras de comercio, y el primero, habilitación. Movernos a la formalización levantando obstáculos que identificamos que en las regiones hay, que en las ciudades hay. Ventanilla única empresarial, algo que tú, de hecho, muchas veces tienes la oportunidad de conversar, que en pocas horas, como pasa en otros países, estándares de 4 y 5 horas, después de recabar los papeles, un emprendedor pueda cerrar trámites de creación de empresas. Segundo, temas de registros sanitarios. Tú bien lo sabes, Víctor, no solo es el costo, sino el trámite. Hemos hecho un trabajo maravilloso con el INVIMA y agradezco además a todo el equipo para poder trabajar el levantamiento de cobro para emprendedores y para microempresarios en términos del impacto que tiene. Tercero, contabilidad simplificada. No podemos seguir dándole la misma carga de registros contables a una pequeña empresa que a una grande, obviamente armonizadas con las normas internacionales. Segundo eje, compras públicas. Tú muy bien sabes, Víctor, que las compras públicas son financiadores, son innovadores, permiten empujar a ese emprendedor que están haciendo, a ese emprendedor consolidado para acceder a un mercado tan grande. Hemos logrado crear un sistema de menor cuantía para que, según el tamaño de empresa, los emprendedores y los microempresarios puedan acceder. Compras públicas innovadoras, criterios de desempate distintos para emprendimientos liderados por mujeres, emprendimientos étnicos, sociedades de beneficio e interés colectivo. Tercer eje, algo, Víctor, que te va a sonar música para tus oídos, financiamiento. Evidentemente el emprendedor es mirado de alto riesgo. Necesitamos generar a través de, por ejemplo, trabajos con el Fondo Nacional de Garantías, generando más mecanismos de apoyo y de garantía financiera para bajar ese perfil de riesgo, fortalecer todo el ecosistema de microcrédito. A mí me gusta mucho el microcrédito como acceso en las regiones para emprendimiento, pero tenemos que acompañar a esas entidades, a veces apalancar sus tasas, acompañarlos en el fortalecimiento. Plataformas como crowdfunding. El crowdfunding en el mundo, Víctor, tú muy bien lo sabes, es ese mecanismo social que permite financiación rápida y ágil, y a través con el Ministerio de Hacienda estamos en un trabajo reglamentario muy importante de este mecanismo. Cuarto eje, institucionalidad. Colombia, para los que no saben, es tal vez el país de América Latina hoy con más instrumentos para emprender. Más de 25 entidades públicas, interministerios, departamentos administrativos tienen oferta. Más de 120 instrumentos para emprender. Se va a organizar una gran batería organizada a través de Impulsa, que tengo la fortuna de liderar, pero además, sobre todo, para ese mensaje que en algún momento hay en otros países del mundo, organizando en una sola entidad todo el proceso, desde etapa de emprendimiento social, procesos de aceleración, procesos de escalamiento, de innovación, y que un emprendedor no tenga que ir a todas partes a buscar caminos. Quinto eje, uno que me encanta, educación. ¿Queremos un país emprendedor? Necesitamos que los niños, desde la primaria, desde el bachillerato, hablen de emprendimiento, hablen de innovación, que la hora de titulación que trabajamos con el SENA tenga certificación de competencias emprendedoras. Y último, son de consultorios empresariales con 84 artículos, con un debate en Cámara y en Senado maravilloso que enriqueció el proceso, con un trabajo de todos los ministerios, de las consejerías, queremos sacar una ley que genera, como tú lo acabas de decir, Víctor, una creación muy rápida. Hoy los emprendedores están en la mitad del camino, ya no son vistos como, es el emprendedor, no, ahora serán vistos como actores muy importantes para la creación de empleo y para la equidad. ¿Ustedes consideraron, en medio de todo esto que me cuenta, algo muy importante para los emprendedores, que es el capital semilla? Porque están las ideas, ¿no? Están los objetivos, pero muchas veces quedan rezagadas y quedan en el olvido
por falta de recursos para montar una oficina, para comprar unos computadores, no sé, capital semilla para arrancar un negocio? Absolutamente, Víctor. Tú lo acabas de decir, es una corresponsabilidad acompañar la primera etapa, que es esa etapa temprana. Pero la etapa temprana la teníamos que organizar. Habían muchas entidades que ofrecían capital semilla para diferentes sectores. Ahora lo que vamos a hacer es generarle una ruta al emprendedor, que sepa perfectamente cuáles son los instrumentos que tenemos de capital semilla y ahí hacia adelante hasta llegar a etapas de escalamiento. Pero definitivamente, Víctor, no solo lo contemplamos, sino hoy, por ejemplo, Impulsa, además de capital semilla, se ha metido de manera muy de fondo en temas, por ejemplo, de líneas de crédito que antes no las trabajábamos y que la pandemia nos permitió movilizar más de 800.000 millones de pesos en diferentes líneas de crédito. Doctor Gaitán, con esta ley de emprendimiento, ¿qué tanto esperan ustedes que se impulse, que crezca ese ecosistema emprendedor en Colombia? Estamos hablando el próximo año de crecer cerca, no solo en creación, sino en consolidación de empresas de más del 20%. Estamos apostándole a financiar más de 2 billones de pesos. Para que tú tengas un número en capital para emprender, en Colombia se ha movido en los últimos 10 años cerca de 120.000 millones. Este año estamos cerca del billón de pesos, pero queremos seguir escalando esa cifra a través de la llegada de fondos de inversión, a través de capitales ángeles, a partir de líneas de crédito, de muchos instrumentos. Queremos movilizar mucho más capacidad de financiación, mucho más acceso también a exportaciones, al sistema de compras públicas, para que empecemos a crecer a más de 20% en el ecosistema, con algo muy importante: fortalecimiento de las regiones. La ley tiene, Víctor, una parte muy importante, que es el reconocimiento del emprendedor regional, que es donde está el emprendimiento en Colombia, en los 32 departamentos. Y no podemos olvidar que ahí pasan grandes historias y se logra mucha equidad social. Doctor Gaitán, una última pregunta, saliéndonos un poco de la ley de emprendimiento, pero sí para conocer cómo se comportaron los emprendedores en este 2020, año de pandemia. ¿Qué cifras tiene usted? Porque pues se volvió muy popular la palabra reinventarse, y eso no es más que emprender, ¿no? Mucha gente perdió el trabajo y abrió su propio camino. ¿Cómo les fue a los emprendedores? ¿En qué se montaron? ¿Qué ideas nacieron? Me acuerdo que lo hablé contigo por allá en el mes de julio. Hoy tenemos cifras de más o menos 7 sectores que crecieron más del 12%. Y eso demostró algo. Si alguien tenía esa resiliencia, esa capacidad, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse rápidamente, eran los emprendedores. Me acuerdo por allá una anécdota en marzo, cuando lanzamos una iniciativa que se llamaba Colombia Emprende e Innova, que eran soluciones para todos los emprendedores. Y la ministra en su momento, Fernando Suárez, me dijo: Nacho, llegó el momento de los emprendedores. Sin lugar a dudas, ellos lograron readaptarse rápidamente. No vamos a negar, Víctor, que en las supersociedades y en trámites de procesos existen muchas empresas nacientes que están en dificultades. Y ahí hemos tratado a través de líneas de crédito acompañarlas, incluso en capital de trabajo, como tú lo sabes. No vamos a reconocer que hubo sectores golpeados y los conocemos perfectamente, pero también una gran noticia: quienes sacaron esa casta. Yo hace una semana tenía una reunión con las 2 agencias de innovación de América Latina, que en este momento presido la red, y decían: oiga, Colombia fue un país que sin pena se atrevió durante la pandemia a poner a los emprendedores en la mitad de la discusión, como esas personas capaces de apoyar la reactivación. Por eso en el programa de Reactivación por Colombia, liderado por nuestro presidente, que es Compromiso por Colombia, en el primer eje están los emprendedores. Yo creo que la gran noticia, Víctor, es que Colombia está viendo a los emprendedores ya como actores claves de esta nueva realidad. Y como jalonadores de la economía. Doctor Gaitán, muchas gracias por su tiempo y que tenga una feliz noche. Un abrazo, Víctor. Me alegra mucho verte. Está entonces este tema, la ley de emprendimiento, así que usted puede consultar más porque hay muchos beneficios para crear negocios, para salir adelante. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está el desempleo juvenil en Colombia y otros países que conforman la OCDE. Ya regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día: 500.000 millones de pesos. Una cifra muy importante porque corresponde a los recursos que ya ha apropiado, que ya destinó el gobierno nacional para comprar vacunas, las primeras contra el COVID-19. Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, con esos recursos serán compradas 20 millones de dosis a razón de $10 por dosis. Alcanzarán entonces para vacunar a 10 millones de colombianos. Llega la hora de Juan Fernández y su movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de temas relacionados con diseño y arquitectura, y la compañía 5 Sólidos
de Medellín, que guarda un caso interesante en materia de negocios. Acaba de ser seleccionada como una de las 100 mejores firmas de diseñadores de 2020 por la revista Architectural Digest, que es referencia en todo este mundo de la arquitectura, también su listado desde hace más de 40 años. Es decir, que aparecen ahí es porque pues, realmente han seguido un modelo exigente y no solo por temas de diseño, sino por modelos de negocio. Incorporan el trabajo de artesanos locales y los integran con el de talentos internacionales también. Ese estudio lo iniciaron María José Fernández y Daniel Correa, y después se unió Elisa Ortega. Creyeron que tal vez podían dar un vuelco al modelo tradicional de años de los desarrolladores inmobiliarios. Dicen que la diferenciación de su negocio está en la estética y la personalización, por supuesto con innovación. Juan, ¿y qué los ha hecho precisamente tan populares en varias partes del mundo? Pues Víctor, su trabajo, pero también son quienes han construido, entre otras, las casas, por ejemplo, de J Balvin en Medellín y Nueva York. La más reconocida se llama Dos Aguas en Llano Grande. Paralelamente tienen un proyecto llamado The Blue House, que es una especie de galería y tienda de mobiliario y arte. El estudio, además de esas casas que hacen para artistas, personalidades, empresarios, en fin, tiene unos 50 proyectos entre restaurantes, edificios, casas de campo en varias ciudades, y la particularidad de ese negocio que han echado hacia adelante es que ninguno de los tres socios estudiaron arquitectura. Su experiencia es en interiores y producción de mobiliario, y han sido ellos quienes han aportado al desarrollo de toda esa zona de Llano Grande cerca a Medellín de una forma muy activa. Entonces, Víctor, interesante esta movida de hoy con negocios relacionados con la arquitectura, una nueva forma de verlos con sostenibilidad y que lleva a Cinco Sólidos a ser reconocida en la lista de AD. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana entonces, como siempre, con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Sigue cayendo el dólar. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.410 pesos con 82 centavos. Bajó 5 pesos con 39 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país sigue subiendo, se sigue recuperando. Hoy avanzó 0,90%. Ya se acerca a los $52 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.059.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia sigue repuntando, se sigue recuperando. 1,56% fue el incremento de hoy. La acción más valorizada fue Preferencial Grupo Sura, con una ganancia de 4,58%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Éxito, que tuvo un retroceso de 1,86%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los siguientes son los países de la OCDE que mayores tasas de desempleo juvenil reportan a noviembre de este año. En su orden: Grecia, 47,5%, España, 42,2%, luego está Colombia, ya hacemos parte de la OCDE, 37,5%, Italia, 31%, Turquía, 30,3%. El que menos desempleo juvenil tiene de este grupo es Japón, con apenas 4,5%. Allí en Japón solo el 4,5% de los jóvenes están desempleados. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.